Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este domingo 15 de enero del año 2023, en esta mañana fría, bastante fría, que está caracterizando hoy en El Salvador especialmente. Por favor, váyase conmigo y busque Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios así, Efesios 4, 10. El que descendió, dice la palabra, ¿no es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, el tema de hoy trata acerca de los falsos que dicen ser, pero no han sido autorizados. Los falsos que dicen ser, pero no han sido autorizados. Resulta que el día de hoy, a esta fecha, hay muchos que se hacen llamar apóstoles, sin haber andado con Jesús, ni haberlo visto resucitado. ¿Cuál era la característica que debían de tener los apóstoles en aquel tiempo después de que Cristo había ascendido a los cielos? Ese reclamo se lo hicieron al apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser tú? Le decían los judaizantes que lo acusaban de ser un falso apóstol. Le decía, si tú nunca has andado con Jesús. Y él pues tuvo que decirles que a él el Señor lo llamó y lo llevó al desierto del Áraba, y ahí él estuvo aprendiendo del Señor Jesús. Bien, entonces, y el día de hoy también hay algunos que se dicen ser profetas, cuando los profetas eran nombrados por Dios. Y cada vez que Dios quería decirle algo al pueblo, primeramente le llamaba al profeta. Y el profeta iba y le decía al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea usted en lo que está leyendo. Y dice, y voy a repetirlo en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Ve usted? Vamos a ver qué nos quiere decir cuando dice a unos apóstoles. Bien, yo tengo aquí una Biblia de estudio muy buena, y dice así, mire, como la evidencia, dice, del cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre, Cristo, oiga usted, poseía toda la autoridad y la soberanía para asignar dones espirituales, mire qué hermoso, a aquellos que él había llamado al servicio en su iglesia. No solo dio dones, sino hombres bien dotados por él mismo. Muy bien, dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice. Un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto a Cristo resucitado. También dice aquí, incluido Matías, fíjese, el que reemplazó a Judas. Más adelante, Pablo también fue llamado y apartado de forma única como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Arriba está apareciendo los textos que lo comprueban.
y fue contado entre los apóstoles. Este apóstol, o sea, Pablo, también tuvo un encuentro personal y milagroso con Jesús al convertirse, más que sea, al convertirlo Dios, Jesús, en el camino a Damasco. Ustedes ya saben, esos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa. Y por eso llegaron a conocerse como los apóstoles de Jesucristo, los 12, ¿verdad? Bien, entonces, Cristo asignó 3 responsabilidades básicas a los apóstoles. 1. Poner los cimientos fundamentales de la iglesia. 2. Recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Y número 3, dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, el término apóstol también se emplea en sentido más general para designar a otros hombres de la iglesia primitiva, oiga bien, como a Bernabé, como a Timoteo y otros. Estos se denominaban apóstoles de las iglesias y no apóstoles de Jesucristo, fíjese bien. Y dice también, como los primeros 12 apóstoles. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. Así que, al morir el último de los apóstoles, se terminó el oficio apostólico. Ya no hay más apóstoles. ¿Aclarado? Bien clarito. Vamos a ver. Yo continúo con el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya lo vamos a ver, a otros profetas. Ajá, vamos a ver de qué se trata profetas aquí. Dice, profeta, no se trata de creyentes corrientes que tuvieran el don de profecía, sino de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva. Fíjese bien, el oficio de profeta parece haber sido para el provecho exclusivo de una congregación local. También dice, esto se debe a que no eran enviados como los apóstoles, o sea, los profetas, aunque al igual que los apóstoles, su oficio, su trabajo cesó al quedar completado el Nuevo Testamento. Se terminó los profetas. Esos 2 oficios fueron reemplazados, o sea, apóstoles y profetas fueron reemplazados por el ministerio de los evangelistas y los pastores maestros. Bien, hoy vamos a seguir Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas. Muy bien, ¿qué significan los evangelistas? Hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes, a los inconversos. Bien, entonces vamos a terminar el versículo 11 donde dice, él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué significa pastores y maestros? Esta frase, pastores y maestros, se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o un cargo de liderazgo en la iglesia. El significado normal de pastor es apacentador. Fíjense que hermoso. Yo soy pastor, soy el pastor Herbert Brebucop, y entonces pues aquí apacentador. ¿Y qué es el apacentador? El que le da de comer a las ovejas. Así que las dos funciones definen en conjunción
el ministerio de pastor que enseña. O sea, es como cuando ¿cómo se llama? El pastor lleva a las ovejas, les da de comer y les enseña el camino donde está la comida, y también les enseña el camino donde está el redil, o sea, el corral que decimos por estos lados de Latinoamérica, ¿verdad? Bien, así pues, se identifica el pastor y maestro, se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor de los pastores, a Jesucristo. Eso es cierto. Estamos, o yo como pastor, declaro públicamente que yo estoy sujeto a la autoridad suprema de Jesucristo mediante las escrituras que me dan toda la información de quién es el Señor Jesús y cuál es mi ministerio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por esto, mi hermano, porque dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que nuestro trabajo como pastores y maestros es para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso seremos conforme estemos acá, conforme nos estemos congregando, y hasta que el Señor nos lleve. Hasta entonces esa perfección se cumplirá allá en los cielos. Versículo 14, ¿por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. No se deje llevar por ningún mentiroso. Llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está, miren. Doctrinas erróneas, doctrinas que no son de la Biblia, enseñanzas que son de hombres, no de la Biblia. Por eso usted debe de estar seguro cuando alguien le está predicando de la Biblia, que le lea la Biblia y que salgan los versículos como salen acá. No es que este canal sea perfecto, no, este canal intenta, procura, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero que está preparado. Entonces, nada más, esta es nuestra herramienta, esta es la verdad escrita, esta es la revelación de Dios para los hombres, y aquí está. No podemos hablar ninguna mentira, porque aquí dice, miren, que tengamos cuidado de no dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está, ¿eh? Siguiendo por ahí algunas sectas que usted conoce, no las vamos a mencionar, pero va a ver usted hombres que dicen que son apóstoles, otros que son profetas, unas que son profetizas, unas que dicen que son pastoras. No está ese ministerio. Aquí lo acabamos de leer. Hay algunas hermanas que se sienten marginadas porque dicen que es un machismo de parte de nosotros. No, hay que tener cuidado al hablar eso. Ya casi dirían que Dios es machista, Jesús es machista. No, aquí dice que Él constituyó pastores y maestros masculinos. ¿Qué le vamos a hacer, pues? ¿Por qué queremos saltarnos las escrituras? Solo porque alguien, pues si hay mujeres, bendito Dios, muy dotadas de conocimiento y todo, pero el ministerio no ha sido dado. Por eso dice que hay que tener cuidado, que algunos, dice, con estratagema, o sea, con astucia y con ciertas palabras bonitas, dice, hacen caer a la gente en el error. Esperamos que hoy que hemos leído desde el Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, nos demos cuenta
quién es el que ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y eso es para edificación de la iglesia del Señor Jesús, y que tengamos cuidado de cualquier doctrina errónea y mentirosa. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.